Gracias. Además, es coordinadora logística, fue coordinadora logística del primero y segundo encuentro nacionales, pilares, no es cierto, Un México más fuerte, pilares de paz positiva, que fue financiado por Rotary International en el 2017 y 2019. Socia del Club Rotarac Puebla de Los Ángeles desde 2015, también funcionaria distrital y voluntaria en Cruz Roja, en Techo Puebla, miembro de Global Shapers, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial. Y bueno, actualmente se dedica es consultora de empresas sociales en Latinoamérica, impulsando el fortalecimiento empresarial, la creación de empleos y la disminución de la migración. Ha colaborado en el programa de resiliencia comunitaria y es docente del TEC de Monterrey en el campus Puebla. Nuevamente, María, muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, también les quiero presentar a Mario. Él también forma parte de la coordinación de la Red Nacional ProPaz. Él es del Club Rotarac Jalapa Tlacna, licenciado en Mercadotecnia y Comunicación, y además es emprendedor y es el que nos mantiene muy bien nutridos a toda la Red ProPaz. Cuando vayan a Jalapa, dense una vuelta, por favor. Muchísimas gracias, Mario, también por todo el apoyo que nos brindas. Y pues bueno, los dejo con ustedes para platicar sobre cómo aplicar los pilares de paz en nuestros clubes y poder pues identificar nuestras áreas de oportunidad y sobre todo trazar una ruta, un plan de acción para que esas áreas de oportunidad pues se trabajen y se transformen en un club más activo, más numeroso, lo que sea que necesitemos nosotros. Muchísimas gracias y adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Andy, a ti por la invitación de estar aquí otra vez. Y bueno, haciendo como un breve recordatorio, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Hoy es el tercer día de capacitaciones, por ahí arrancamos el lunes escuchando a Jorge Merubia con el tema de la alianza de Rotary y el Instituto para la Economía y la Paz. Jorge nos presentó un poco las estadísticas a nivel global, a nivel aterrizado en México. Avanzamos ayer al tema de proyectos, ¿no? Un review muy rápido de cuáles eran los pilares, cuáles son la metodología, cómo hacemos los diagnósticos, mediciones, cómo escribimos el proyecto. Y hoy llegamos a este tercer punto que, como bien dice Andy, ¿no? Decíamos, estos pilares usualmente los utilizamos para medir cómo está el tema de el fortalecimiento de un país, ¿no? Lo vemos mucho en las ciudades, en los países, pero estos pilares, que también son pilares de resiliencia, también nos sirven para poder medirlos en las cosas más micro, organizaciones, empresas y en este caso dentro de nuestros clubes. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy, porque es un taller práctico, por ahí Mario nos va a estar apoyando también a compartir un archivo, o el link del archivo de un Excel, que necesitamos que vayan descargando, por favor, porque vamos a trabajar con él. Entonces, ese Excel, por favor, ténganlo a la mano, lo vamos a trabajar un poquito más adelante en la parte práctica del taller, que al final es lo que queremos, ¿no? Que ustedes logren poner manos a la obra, cómo vemos estos pilares aterrizados en cada uno de nuestros clubes, y desde ahí, ¿no? Tal vez hoy nos va a dar un vistazo muy personal de cómo siento yo a mi club, pero si lo vemos con todos los socios, podemos hacer ajustes, podemos hacer cambios, podemos platicar, ¿no? Ayer Karen nos preguntaba, ¿cómo le hago para que mi club crezca, para que mi club se interese en estos temas, ¿no? Bueno, pues desde la motivación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues diagnosticando cómo está mi club hoy por hoy. Entonces, esperemos que esta herramienta les sea útil y pues nos arrancamos ahora sí con el taller. Mario, ¿me apoyas, por favor? Ya y por ahí ya nos apoyó Mario poniendo el link en el chat. Y venga. ¿Puedes compartir la presentación? Bueno, muchas gracias. Sale, como ustedes ya vieron por ahí estadísticas, ya no las vamos a saltar hoy para poder irnos un poquito más a la parte práctica. Y arrancar desde la definición, ¿no? Por ahí hemos hablado toda esta semana de la paz positiva. Y entonces, muchas veces cuando damos los cursos y estos talleres, sobre todo el ABC de la paz, que es como el primer acercamiento, nos dicen, ay, ¿a poco puede existir una paz negativa? Pues sí, sí existe, ¿no? Entonces, Mario, ¿puedes pasarle? Muchas gracias.
Cuando nosotros nos referimos a al concepto de paz negativa, hablamos de la ausencia de la violencia, ¿no? De esa violencia directa, del miedo. ¿A qué nos referimos? A que escuchamos, ¿sabes qué? Este año se disminuyó la tasa de homicidios que hay, ¿no? Se disminuyeron los asaltos a mano armada, se disminuyó el número de feminicidios. Ok, eso no indica que haya dejado de haber homicidios, que haya dejado de haber asaltos, que haya dejado de haber todo este tipo de cosas, sino que tuvimos una mejora en el indicador. Entonces, a eso hace referencia esta paz negativa, ¿no? Esa ausencia de violencia, la mejora que tenemos, que sigue habiendo violencia, se siguen presentando estas situaciones, pero hemos ido mejorando en los indicadores. Por el contrario, cuando hablamos de una paz positiva, hacemos referencia a las actitudes, ¿no? Este comportamiento de cada uno, a las instituciones, empresas, sociedad civil, a las estructuras, ¿no? Y aquí tenemos a gobierno, que crean y que sostienen sociedades pacíficas, ¿no? Todos estos actores del conjunto de todas las personas que estamos ahí involucradas, como desde nuestras propias acciones, vamos sumando a tener resilientes. Entonces, desde ahí es de donde hablamos de paz positiva, ¿no? Ayer Coque, los que nos acompañaron de ayer en el de proyectos, Coque hacía referencia a los diferentes tipos de violencia que existen, ¿no? Entonces, se los quisimos presentar hoy, ¿no? Por ahí, si es que no han visto este concepto, Johan Galton tiene esta teoría y esta imagen que es como muy práctica, ¿no? El iceberg de la violencia. Y entonces, al igual que cualquier iceberg, lo que nosotros vemos es aquello que está encima del agua, aquello que sobresale, que en este caso es la violencia directa. Los abusos, ¿no? Los robos, asaltos, feminicidios, homicidios, todo aquello que nosotros relacionamos con el concepto de violencia, ¿no? Este maltrato infantil, violencia doméstica, económica y todas las demás, viene en esta violencia directa, ¿no? Es aquello que nosotros podemos notar y que vemos en nuestro entorno. Sin embargo, igual que todo iceberg, la parte más fuerte, el 90% del iceberg, se encuentra debajo del agua. ¿Y de qué se sostiene esta violencia directa? De otros dos tipos de violencia, la violencia cultural y la violencia estructural. Cuando nosotros vamos a una violencia cultural, nos referimos a la narrativa social que existe que hace que justifiquemos las violencias. ¿Qué va? ¿No? Cuando nosotros, y hemos escuchado, estoy casi segura que todos por aquí hemos oído ese tipo de comentarios de bueno, es que, ¿cómo se le ocurre andar sola de noche? ¿No? ¿Y cómo iba vestida? O pues sí, venía borracha y tomó el Uber y lo tomó sola, ¿no? O sea, como tenemos ciertas concepciones desde un tema cultural que soportan estas violencias, ¿no? Que a veces queremos justificar la situación a través de ellas. Hablamos de temas de machismo, hablamos de temas culturales que tal vez han ido pasando de generación en generación y que como ha sido tan normalizado y como es algo que hemos visto todo el tiempo desde que crecimos, como nos educaron y que vemos en nuestro entorno, no lo hemos cuestionado porque para nosotros es algo normal, es la manera cotidiana que las cosas son. Entonces, esta violencia cultural es una de las violencias pues, más peligrosas porque son más difíciles de notar. Es muy complicado que nosotros nos demos cuenta de este tipo de violencias. Entonces, sí implica mucho trabajo interno, mucha reflexión y mucho análisis de nosotros mismos de oye, esto que estoy diciendo, porque a veces hacemos el comentario, hacemos el chiste y dices, ya, no lo tomes tan en serio, solo era un chiste. Ok, pero ¿qué está diciendo más allá tu broma? ¿No? ¿Qué está diciendo más allá tu actitud? Entonces, esa violencia directa de la que todos nos quejamos, de la que todos hemos sido víctima alguna vez o conocemos a alguien que ha sido víctima de, pues tiene un sustento y un sustento que nos involucra a todos. Y del otro lado tenemos esta violencia estructural. Y en la violencia estructural vemos cuáles son las necesidades que se ven afectadas a través de las estructuras sociales. Escucha a todo el mundo. Vemos estas estructuras sociales, ¿no? Todos hemos ido a hacer alguna vez algún trámite y nos quejamos de un tema burocrático, ¿no? Es que tienes que hacer el paso 1 y ventanilla 2 y ventanilla 80 y regresas a la 1 ¿no? ¿Y qué pasa? Si alguna vez han tenido el infortunio de tener que levantar una denuncia o algún proceso legal, la situación de víctima, de revictimización, de todos los procesos, del montón de cosas que hay, que hace que muchas veces las personas abandonen el proceso antes de llegar a concluirlo siquiera.
o que mucha gente ni siquiera se plantee, ni siquiera hacer la denuncia, o ni siquiera levantar esa demanda, ¿no? Porque es ¿sabes qué? No va a pasar nada, de todos modos, ¿no? Nuestros indicadores de cárcel sin sentencia, de esto, mejor para qué, ¿no? Entonces, las propias estructuras del sistema en el que vivimos hacen también mucho de esta violencia directa que se sostenga ahí. Entonces, no solamente es veamos hacia afuera la estructura, ¿no? Y aquí hay un ejemplo bien claro. Nosotros muchas veces, y muchos latinos, nos quejamos sobre todo de la corrupción. Hoy decimos, es que el gobierno es súper corrupto, y es que si no se roban el presupuesto alcanzaría, y es que si no, ok, vale, esa es mi violencia estructural, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con mi propia violencia personal? ¿Qué pasa cuando yo me paso un alto? ¿Qué pasa cuando yo me estaciono en un lugar que no es? ¿Qué pasa cuando me van a dar la multa? Para mucha gente es mucho más sencillo sacar la cartera y entregar algo y decir, muchas gracias, ¿no? Ahí nos arreglamos. Y entonces, dentro de este sistema, nosotros seguimos jugando a ser parte de él y a ser en pequeño una parte de aquello de lo que vemos como un gran problema. Entonces, y aquí siempre queda la invitación, ¿no? Empecemos a reflexionar desde nosotros mismos. Nuestra conducta, nuestras acciones, la manera en que reaccionamos ante ciertas cosas. ¿Cómo estoy yo para poder nivelarme yo desde un inicio? Y entonces ahora sí, desde mi ejemplo, desde mi congruencia, ¿cómo empiezo a crear esa paz también y a construir esa paz en todo mi entorno? Pásale por ahí, Mario, por favor. El día de ayer platicábamos de proyectos, ¿no? Y cómo estos pilares de paz se aterrizan en los diferentes proyectos que se pueden crear. Y por ahí salió el tema, ¿no? De la pinta de murales, entre las actividades, los proyectos y demás. Y con Coque poníamos este ejemplo de Colectivo Tomate. Colectivo Tomate son unos amigos bastante cercanos de nosotros, ¿no? Hemos podido colaborar en diferentes proyectos con ellos. Y ellos hacen muy famoso el tema de la pinta de murales, ¿no? Mucho del tema de la iniciativa de murales se conoce gracias a ellos, a las intervenciones que han hecho a lo largo de toda la República. Pero, como bien lo comentaba Coca ayer, el mural y el pintar el mural es únicamente el pretexto para hacer todo el proyecto que involucra lo que ellos hacen, ¿no? Hablábamos ayer de talleres, hablábamos ayer de esta cuestión social y demás, entonces hoy queremos mostrarles un video muy cortito de qué es lo que hace Colectivo, cómo lo hace Colectivo, ahorita que andamos en tiempos de rotar y pinta, y pues ojalá y esto también pueda ser un poco ahí de inspiración para los clubes, y la tarea de esta actividad es pónganle atención al video, porque una vez que el video acabe, les vamos a preguntar qué pilares de paz positiva logran identificar en este proyecto, ¿sale? Entonces, Mario, ¿nos apoyas, por favorcito? Sí, me avisas si suena. Va, que va. Ciudad Mural no es solo pintar murales, es mucho. No, no se está compartiendo el audio porque si cierras tu micrófono ya no se oye. Si quieres deja de compartir y al volver a compartir ya nada más le seleccionas ahí para compartir audio. Ciudad Mural no es solo pintar murales, es mucho intentar hacer un cambio, creo. Lo he visto. Trabajamos dentro de la comunidad, realizamos talleres, charlas y juntas vecinales. Invitamos a las personas a participar casa por casa, les explicamos el proyecto. No solo es pintar por pintar, sino que realmente te acercas a las personas, te hablan sobre las tristezas, sobre las experiencias, sobre las alegrías que ellos han pasado. Cuando sales a la calle y compartes con ellos, vives con ellos. Bueno, vives como su día a día y pues eso es lo que más me gusta.
hay un vínculo del pueblo o de la familia con la sensibilidad del artista. El ver que el pueblo se une para poder hacer un poquito de arte, apoyar a los artistas que vinieron a plasmar un poquito de lo que es nuestra cultura y nuestro sentir. Esto es lo más interesante que pueda tener la pintura mural como tal. El regalo hacia la población, el regalo hacia la gente. Y eso es invaluable, pues. Después un señor se me acercó y me dijo que les estábamos cambiando la vida. Yo le dije, señor, usted también nos está cambiando la vida a nosotros. Es una experiencia maravillosa. Me alegra mucho ver que la gente se está poniendo manos a la obra, están cuidando un poquito más el espacio, se han puesto a limpiar. Estarlo viviendo aquí en Ciudad Mural, compartiendo con la gente, compartiendo el espacio, compartiendo con mis compañeros y dándome cuenta que de verdad estamos generando impacto. Súper. Bueno, ahora sí los queremos escuchar, ¿no? Les decía que la idea de este espacio es que podamos hacer un taller aquí interactivo, no solamente con la herramienta que ya nos compartió hoy Mario en el chat, sino que también los escuchemos, ¿no? Han oído hablar de estos pilares de paz durante 3 días. Aquí ya nos los puso Mario en la pantalla. Entonces, ¿cuáles de estos pilares logran ustedes identificar en ese video cortito, pero con bastante contenido? Cuéntenos. Andy. Perdón, amiga. Antes de que escuchemos las participaciones, veo que hay gente que nos está acompañando por primera vez en el taller. Entonces creo que sería bueno así en un minuto repasar cuáles son los pilares, a qué nos referimos cuando buscamos estos pilares en la sociedad, en los proyectos, y que ya puedan, para que les quede un poquito más claro después de lo que vieron en el video. Va, que va. Sale. Entonces, es que ahorita los iba a tocar Mario otra vez. Estoy pensando. Como a rasgos generales, ¿no? Vámonos a un review muy rápido, ¿no? Cuando hablamos de un buen funcionamiento de gobierno, hacemos referencia a cuáles son las estructuras, ¿no? Cómo el gobierno procura ese Estado de Derecho de todos los ciudadanos, ¿no? Que existan los servicios, que existan los apoyos y que sea algo para todos los ciudadanos que forman parte. Cuando hablamos de una distribución equitativa de los recursos, no solamente hablamos de un tema económico, sino de todos los recursos a los que como ciudadanos podemos tener acceso, el tema de salud, educación, bienestar, ¿no? El libre flujo de información, ayer nos decía Coque, no puede venir en 2 vertientes. Una, que la información exista, que haya un estado de algún lugar donde esa información está y que podamos consultarlo. Y otro también es que tanto fluye, que tanto comunicamos hacia el otro, ¿no? Que hay estos espacios de encuentro, que la prensa, que los periodistas, que existe un punto donde nosotros podamos expresar y comunicar toda esa información que hay para tener a la ciudadanía informada, porque finalmente todas las personas con mayor información logran tomar mejores decisiones. En un entorno empresarial sólido, hablamos de que se busque la sostenibilidad del tema empresarial, ¿no? Que se apoye la parte del sector privado, que existan estas inversiones que finalmente más adelante van a ir generando también empleos. Un alto nivel de capital humano. No solamente hablamos de un tema educativo de educación formal, ¿no? Primaria, secundaria, universidad, maestría, lo que lleguemos, sino también de todos esos sistemas de educación no formal, los cursos, los talleres, qué cosas también estamos llevando a otros lugares que existen a la mano para las personas que no están teniendo acceso a esa educación formal. Cómo el ir incrementando las capacidades, el desarrollo de habilidades, los conocimientos, le va dando a la población mayores habilidades y capacidades para poder buscar un mejor empleo que les dé
mejores ingresos o ellos mismos empezar a emprender y generar sus propios ingresos, ¿no? La aceptación de los derechos de los demás va muy relacionada con un tema de la violencia cultural, ¿no? Cómo aceptamos los demás, o sea, el derecho básico que tenemos todos, ¿no? De ser respetados e incluso, aunque yo no comparta ciertas opiniones, pues a respetar las opiniones también de los demás, ¿no? Bajos niveles de corrupción, incluso cuando se plantea esta teoría, nos dicen que la corrupción es algo que puede que no sea eliminado, ¿no? Pero sí podemos mantener estos bajos niveles, no solamente desde las organizaciones grandes, sino también nosotros como personas, ¿no? Y las buenas relaciones con nuestros vecinos es estos vínculos de unión que tienes con las personas que tienes en tu entorno, ¿no? Hablamos de naciones, hablamos de países, que no haya estos conflictos armados, ¿no? Que exista una buena cooperación entre ellos, pero también a nivel individuos, sociedades, colonias, que es un poquito lo que veíamos aquí, ¿no? Cómo se van uniendo, cómo se van haciendo esas alianzas para poder ser mucho más fuertes y tener un alcance más alto. Entonces, diríamos así, una pasada muy, muy, muy rápida. De todos modos, ahorita Mario nos va a apoyar a tocarlo un poquito más, cómo se aterriza ese concepto macro al interior de los clubes, pero bueno, ahí para que nos vayamos dando una idea. Ahora sí, con ese review, ¿no? Karen, por ahí tenías la mano levantada, cuéntanos. Bueno, creo que el más obvio para mí era justamente las buenas relaciones con los vecinos, porque al principio dice, bueno, no solo se trata del mural, sino también de cómo crear este tejido, bueno, reconstruir ese tejido social o empezar a conocerse entre las personas. Entonces, ahí creo que es bastante fuerte. Sí, muchas gracias. Sobre todo, muchos de los lugares donde Colectivo Tomate tiene intervención son colonias o son sitios que han estado muy tocados por temas de violencia, pandillas, drogadicción, alcohol, y ellos al hacer estas intervenciones, pues logran reestructurar los espacios, que se vuelvan a ser útiles, que la gente no tenga miedo, y bueno, ¿cómo? La participación de todas las personas. ¿Quién más nos comenta? ¿Qué otro pilar logran ver en ese video? El libre flujo de la información. ¿Cómo lo ves reflejado, Andrés? Porque los del colectivo van directamente con los vecinos y les preguntan su sentir y qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que la comunidad realmente necesita. Totalmente, ¿no? Y es parte de lo que platicábamos ayer a la hora del diagnóstico, ¿no? Necesitamos acercarnos con la gente, conocer qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que vive y qué es lo que quiere plasmar, ¿no? Hay una metodología bien interesante con Colectivo Tomates que luego se hacen estos círculos de mesas de trabajo y entonces empiezan a platicar, pero sobre todo incluyen a gente de todas las edades que vive dentro del lugar, todas las edades, ¿no? No por muy chiquito, no por muy grande, todos forman parte y cuentan sus historias y entonces empiezan a hacer ese rescate histórico del lugar, de las tradiciones, de las costumbres, de lo que un día se vivió y ay, sí, yo me acuerdo que mi abuelo y cuando nosotros llegamos recién a la colonia y entonces comienzan a recuperarse todas estas narrativas y eso es lo que inspira al artista a proponer los bocetos de lo que se va a plasmar en el mural. Entonces, toda esa recopilación de las historias, de las leyendas, de las costumbres, de esos recuerdos que la gente tiene, es lo que se plasma en las paredes y es lo que hace que la gente sienta ese deseo de cuidarlo, ¿no? Ahí por ahí se veían ya las cifras que tiene el colectivo, cuántos de estos murales se mantienen con el tiempo, la gente les sigue dando mantenimiento. Entonces, todo esto pues es gracias a que la gente se apropió del proyecto. Pues bueno, podemos ver, hay bastantes de los pilares, de hecho. Vemos un tema de alianzas, ¿no? Esta parte de las buenas relaciones también con los vecinos, también existen muchas alianzas. Por ahí veíamos el logo de Comex, por ahí veíamos las evaluaciones de impacto que han hecho otras organizaciones privadas. ¿No? Veíamos una distribución ahí más equitativa de la información, de los recursos, de todo lo que llegó al proyecto y el cómo se plasmó dentro de los proyectos. Y algo que como consecuencia vino fue un entorno empresarial sólido. Una vez que los lugares se rescataron y que la gente se sentía mucho más segura en esas zonas, los comercios comenzaron a abrir más tarde, se crearon más tienditas, hubo más gente que salió a vender a las calles. ¿Por qué? Porque ya podías caminar por ahí, ya podías vender tus productos, ya no existía ese miedo de que en cualquier momento te van a asaltar. Incluso los murales comenzaron a traer mucho turismo y al haber turismo, pues más personas, más comercios,
y mucha más derrama económica que se dio en los sitios, ¿no? Gobierno, e incluso, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Puebla, tenemos una zona donde, bueno, hay varias zonas donde ha intervenido Colectivo Tomate, pero en una de ellas incluso el gobierno mandó a poner lámparas que dan hacia los murales, de modo que tú puedas pasar de noche y los murales se ven perfectamente iluminados. Entonces, pues todo eso hizo un cambio en el ecosistema general a partir de ese proyecto. Ahora sí, Mario, cuéntanos. Perfecto. Gracias, Mara. Y qué gusto estar con ustedes. Bueno, entonces ya empezamos a platicar, ya hay personas que ya traen un poquito más masticado los pilares, otros que apenas están como conociéndolos. Entonces, creo que no lo hemos mencionado, o creo que yo no lo he escuchado, de cómo surgen estos pilares de paz, ¿no? ¿Cuál es el origen de estos pilares, ¿no? Y entonces, si recuerdan, a los que son de aquí de México, 2011, 2009, 2010, empezó a haber una ola de violencia, ¿no? Que todos empezamos a sentir en nuestras ciudades. Sin embargo, hay dos casos muy específicos de cómo sale adelante una sociedad, ¿no? Entonces hablamos de Acapulco, en Guerrero, en el sur del país, y Monterrey, en el norte del país, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que Monterrey pasa la ola de violencia y empieza a reestructurarse, empieza a levantarse Monterrey, y sí, sigue habiendo índices de violencia importantes. Sin embargo, cuando los comparamos con Acapulco, nos damos cuenta que Acapulco empieza a tener un rezago y empieza a mantenerse la violencia y los índices no bajan, por lo contrario, empiezan a aumentar, aun cuando la ola de violencia podríamos decir que ha pasado, ¿no? Entonces, de ahí sale de cómo vamos a hacer que las comunidades salgan adelante, ¿no? Y aquí es donde se empiezan a surgir los pilares. Entonces, ya Mara les explicó más o menos cómo funcionan en un entorno macro, haciendo como una transición a lo micro, ¿no? Porque si hablamos a nivel macro, a nivel de un país, hablamos del buen funcionamiento del gobierno y hablamos de cómo vemos al gobierno, qué tanta confianza tenemos en el gobierno. Y entonces decimos, en nuestros clubes, pues a lo mejor no tenemos estas formas políticas y de gobierno tan amplias, sin embargo las tenemos. Tenemos un presidente, tenemos una junta directiva. Entonces, generan confianza, alientan a la participación de socios, demuestran estabilidad y cuidan la participación de todos los socios, ¿no? Entonces, aquí es qué tanto confiamos en el presidente, en la presidenta de nuestro club, qué tanto podemos confiar en nuestra tesorería, qué tanto podemos confiar en la secretaría que lleva las minutas. Entonces, son elementos que ahorita esperamos que puedan ir descargando el Excel, que hay un link en el chat, porque vamos a trabajar sobre eso para identificar qué pilares deberíamos trabajar en nuestros clubes. Hay que recordar algo, estos pilares no funcionan autónomos, no son autónomos. Uno depende del otro, si uno mejora, el otro va a tender a mejorar. Entonces, vamos a ir haciendo conexiones entre los pilares. La distribución equitativa de los recursos. Cuando hablamos de gobierno, es que los recursos se enfoquen en salud, en educación. ¿Qué pasa en nuestros clubes, en nuestras organizaciones, inclusive en una empresa? Se debe garantizar la equidad en el acceso a recursos de todos los comités, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos estar gastando en pasteles para celebrar a los cumpleañeros, ¿no? No solamente podemos priorizar ese recurso, también tenemos que hacer servicio. ¿Cómo se va a repartir? Entonces ahí es donde empieza a ser cohesión, ¿no? Porque al final el presidente es el presidente, la presidenta es la que hace que funcione bien, ¿no? Pero ¿cómo se están repartiendo estos recursos? Cuando hablamos de libre flujo de la información, cuando hablamos a nivel macro, hablamos de que haya un flujo importante, ¿no? Que haya medios de comunicación independientes. ¿Qué pasa en nuestro club? Y es aquí las preguntas de cómo estamos comunicándonos con nuestros socios, cómo se difunde la información en nuestros clubes. Entonces es nuestro grupo de WhatsApp, ¿cómo funciona? Sí funciona, la gente sí lee las minutas, no las lee, son comprensibles, ¿no? Entonces tenemos que irnos preguntando esto e ir trabajando en cada uno. El entorno empresarial, recordemos que uno de los objetivos de Rotary y de Rotaract es esta parte del desarrollo profesional, pero también cómo
fortalecemos estas condiciones económicas? ¿Cómo hacemos actividades de recaudación? ¿Cómo hacemos relaciones con instituciones formales, ¿no? ¿Cómo vamos y tocamos la puerta a una empresa para hacer un patrocinio, para pedir un patrocinio? Eso va muy enfocado al comité de tesorería, en general a los socios. ¿Por qué? Porque cada quien propone algo dentro de su profesión y obviamente en fomento profesional. Alto nivel de capital humano. ¿Qué tanto avanzamos y nos sentimos con este cobijo de nuestro club, que nos estamos capacitando, que estamos aprendiendo, que estamos sabiendo más, tanto a nivel profesional como a nivel Rotary, ¿no? ¿Qué tanto conocemos Rotary? ¿Por qué? Porque también ahí vamos teniendo como cosas a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comité más importante o al que se llevaría la mayor parte de responsabilidad? El fomento profesional. No es que solamente fomento profesional lo tenga, pero esa es como la idea que nosotros hemos ido, de la que hemos ido partiendo. Aceptación de los derechos de los demás. Aquí hablamos de inclusión y queremos hablar de inclusión y queremos ser bien inclusivos y decimos, ay, nuestro club es bien inclusivo. Y entonces en una plática de inclusión decíamos, ok, ¿quieres tener un club inclusivo? Y entonces la primera pregunta es, ¿hay rampa y hay acceso para personas con discapacidad de movilidad? ¿No? Si no, no podemos hablar de que somos un club inclusivo, ¿no? Porque al final no estamos dando apertura a esto. Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta, ¿no? También la parte de cómo se relacionan y cómo aceptamos los diferentes puntos de vista de nuestros socios. Ahí el comité de protocolo es bien importante, el macero. ¿Por qué? Porque justamente tener una sesión en orden y que todos puedan expresar sus opiniones y que todos puedan hablar. Servicio al club, ¿no? También esta parte de cómo nos sentimos, ¿no? Cómo me siento cómodo, me siento incluido, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente, que es bajos niveles de corrupción. Los bajos niveles de corrupción en gobierno es justamente qué tanto confiamos. Y digo, hay muchos pilares que pareciera que se repiten, pero son muy específicos, simplemente que se acompañan de otros. Los bajos niveles elevan la confianza en las instituciones, permiten una mejor asignación de los recursos, lo que decía, cómo estamos distribuyendo los recursos equitativamente, ¿no? Entonces ahí el comité de tesorería trae un gran peso en cómo se distribuyen, pero también en qué tan corrupto o qué tan menos corrupto es nuestro club, ¿no? Porque a veces, y justamente creo que podemos ir conectando, ¿no? A lo mejor en nuestro triángulo de violencias podemos ir como poniendo algunas cosillas que decimos, podemos pasar por alto, ¿no? O normalizamos. Entonces, seguimos con el siguiente, que es buenas relaciones con los vecinos. Como lo decían en el proyecto de Colectivo Tomate, pues es muy fácil, ¿no? La relación entre los vecinos de la colonia, ¿no? Aquí es cómo nos llevamos entre socios, que es mucho el servicio del club, que va muy pegado a la aceptación de los derechos de los demás, ¿no? Que va muy pegado al buen funcionamiento del gobierno, porque si hay un liderazgo puede haber una mejor cohesión del club. ¿Cómo nos llevamos con otros clubes? ¿Cómo nos llevamos con otras organizaciones? De repente es como, ay, no, vamos a hacer nuestro club de Rotarac y nada más nos vamos a hablar con clubes Rotarac, ¿no? Y entonces, ¿dónde están las otras agrupaciones que tienen los mismos, que tienen valores y objetivos similares, edades similares? ¿Cómo nos llevamos con otros distritos? Entonces, aquí los comités de servicio al club, relaciones públicas, presidencia, obviamente, servicio internacional. ¿Cómo podemos empezar a crear estrategias para hacer que nuestro club se fortalezca? Esperamos que ya hayan descargado todos sus Exceles, porque de aquí vamos a partir con un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y creo que cuando nos sentamos a platicar cómo íbamos a hacer ese diagnóstico, estábamos viendo y era como, en las revistas juveniles, pues hay unas encuestas donde dice, del 1 al 5, ¿qué tanto te identificas con esta personalidad? ¿No? Y entonces te da tu tipo de personalidad. Entonces, más o menos nuestro Excel funciona de esta manera, que en esta noche les queremos compartir. Y justamente, ¿cómo están nuestros clubes? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Y entonces, ahorita les voy a presentar el Excel. Si alguien tiene problemas, si alguien no tiene el Excel, voy a dar unos minutitos para que lo abran en lo que yo abro el mío y les pueda ir desglosando. Entonces, si alguien tiene problemas con su Excel,
no lo tiene abierto, es momento de hablar. Vamos a dar unos minutitos en lo que lo abran. Igual les volvemos a compartir el link para las personas que se salieron o que fueron entrando después de que el link. Entonces... ¿Alguien tiene algún problema con su Excel? ¿Podemos continuar? Pueden reaccionar con un emoji para saber que siguen ahí, no nos han abandonado o no están viendo la novela de las 8. Excelente, ya veo ahí algunas reacciones. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a platicarles cómo está construido el Excel. El Excel son tres secciones, no me acuerdo cómo se llaman, 3 pestañas. La primera es el diagnóstico, que son preguntas dependiendo cada uno de los pilares. ¿Vieron los pilares? Entonces aquí nosotros les empezamos a poner igual. Como siempre, si alguien quiere proponer alguna pregunta, la puede dejar en el chat y nosotros la vamos a ir añadiendo para ir haciendo crecer este Excel. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan primero ahorita como ejercicio, ustedes individualmente, pensando en cómo está su club, ¿no? Y más adelante lo lleven a sus clubes y empiecen como a platicarlo, ¿no? Entonces, es una numeración del 1 al 5, que es donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera, que tiene que ver con el pilar del buen funcionamiento del gobierno, nos dice, en tu club, ¿se promueve la participación activa de todos los socios? ¿No? Entonces, si dices, ay, ¿sabes qué? Mi percepción es que no. Entonces vamos a poner el 1. ¿No? Entonces ahí vamos a ir llenando cada una de las preguntas. Son 24 preguntas, que cada una. Y en la segunda pestaña lo que vamos a encontrar es una tablita, la cual nos va a dar un porcentaje. Entonces, si empezamos a llenar, pues vamos a llenar para que vean. Entonces, vamos a ir llenando y nos va a dar un porcentaje. Si estamos si nos sale en verde, resulta que ese pilar está bien, ¿no? Que ese pilar está fortalecido, pero no lo tenemos que desatender. Recuerden que siempre hay una mejora continua, ¿no? Aunque nos salga verde, tenemos que seguir trabajando. Si nos sale amarillo, es que vamos por buen camino. Y si nos sale en rojo, es que tenemos problemas, ¿no? Entonces, aquí muy visualmente vamos a ir viendo cuál es el pilar que tenemos que trabajar, en qué tenemos que trabajar para empezar a fortalecer nuestro proyecto. Entonces, y ya al final, pues vemos esta grafiquita que podemos ir, que nos va a dar visualmente cuál es nuestro mejor pilar. Sí, Mara. Y ahí recordar 2 puntos bien importantes que menciona Mario, ¿no? Uno, lo vamos a llenar de manera individual y es un tema de percepción, ¿no? Cómo yo, como socio, como parte del club, percibo que se dan las cosas. ¿Por qué? Porque tal vez el de al lado dice, yo le puse un 13, igual y el de al lado le puso 5, igual y el del otro lado le puso 1. ¿Por qué? Porque tiene que ver desde dónde lo estamos mirando cada uno de nosotros. Entonces, recordar, es percepción, y por eso se los recomendamos, ¿no? Llévenlo a sus clubes, que todos y cada uno de los socios lo llene, y entonces al final platiquemos, ¿dónde estamos parados? ¿Por qué yo me siento de esta manera? Tal vez todos se fueron con un 5 y yo soy el único que se fue con un 1. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las cosas las estoy sintiendo yo de esa manera? ¿No? Y apelemos a este libre flujo de la información. ¿Cómo lo podemos sentir? Se supone que somos un club, somos un lugar donde existe la confianza, donde existe cierta unión. Entonces, platiquémoslo, ¿no? Y entonces ahí sí, cuando veamos las demás pestañas, cómo están mis niveles, nosotros les sugerimos usualmente hagan una sola tablita en donde ya metan los de todos, vean cómo está la evaluación global del club
Y entonces ahora sí, vámonos a cuáles son esos pilares que hay que mejorar, cuáles son los pilares que hay que mantener y cuáles hay que apretar un poquito más la tuerca. Pero no solamente decir, bueno, sí, hay que mejorar la comunicación. Bien, no, ¿cómo vamos a mejorar la comunicación? Ayer decíamos, vamos a trabajar con objetivos que sean SMART. Vamos a ser específicos, mínimo 3 objetivos específicos, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a saber que las cosas en mi club realmente están mejorando? Si no tenemos un indicador, si no puede ser medible, no vamos a saber qué está sucediendo. Entonces, pues vamos haciendo una unión de todas estas capacitaciones también que hemos ido viendo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Porque de aquí vamos a dar unos 5 o 10 minutitos para que cada quien, desde su percepción, y ya ahorita les vamos a enseñar, porque al final tenemos un comparativo en el cual podemos hacer justamente este cruce de información para que nos dé la comparativa, ¿no? Entonces, ahorita les explicamos esto más a fondo. Entonces, vamos a dar 5 minutos, Mara, 10 minutos. 5 y ya nos van diciendo cómo van, ¿va? Entonces son 8:50, 8:55, regresamos. Dinos, Karen. Quería saber cuál es la diferencia entre el club cuenta con actividades económicas para el correcto, ¿cómo es? Funcionamiento y el de organizar estas actividades de gestión de fondos, porque al final la gestión de fondos nos permite tener un correcto funcionamiento. O sea, sí la entendí. ¿Y puedes compartir pantallita por ahí para que las veamos, por favor? Ah, claro, solo que no se asusten de las calificaciones. No, si quieres que Mario la Ah, ya, comparta, Mario la perdón. tiene Ah, ya. vacía, no te apures. Ya. No, y Ah, aquí ok. andamos echando de cabeza a tu club. Perdón, Es es el que yo soy más visual. entorno empresarial sólido. Eso. Ajá, ok, el club cuenta con actividades económicas. Ay, ya me perdí. Ajá, el club cuenta con actividades económicas que permiten un correcto funcionamiento. Ok, si ya hay, no sé, hay algunos clubes que tienen alguna fuente de ingreso, que es un proyecto que ya surge de manera constante, cada año se hace la recaudación a través de una rifa o un raspadito, vendemos, o sea, pero ya es algo que está como institucionalizado, que es una fuente de ingreso. Y otra, si no existen esas fuentes de ingreso o a la par tal vez esas fuentes de ingreso constantes, sí se organizan las actividades para hacerlo. No, porque a veces decimos, ¿sabes qué? Tenemos broncas en el club, no tenemos dinero, la caja está vacía, no hay nada, no podemos hacer nada, pero tampoco estamos haciendo un proyecto o alguna actividad, ¿no? De recaudación para conseguir esos fondos. Entendido. Gracias. Sí, sí.
si quieren los que vayan acabando, vayan poniéndonos que ya acabaron para si es necesario ir siguiendo con la actividad. Karen, ¿tienes alguna duda o ya acabaste? No, que sí tenía una duda. ¿Qué pasa? En en la última parte, o sea, la tercera hoja, esa no la tenemos que hacer caso, ¿verdad? Solo la primera y de ahí ya salen los porcentajes en la segunda hoja. O sea, Sí, hay que hacerle caso. no, ahorita les vamos a platicar Ah, ya. lo de la última hoja. Ya. Gracias. Sí, vale. Entonces, creo que ya van acabando. Yo ya veo varios que están listos, varios que ya acabaron. Entonces, si alguien nos quiere compartir, sabemos que a veces queremos que nuestro club sea perfecto y que tenga todos los pilares en 100 y que tengamos actividades y que todos nuestros socios lleguen a tiempo a nuestras reuniones y todos seamos amigos y nadie se pelee. Pero como decía ayer, Coque, aquí en Rotrac sí pasa, los clubes son perfectos. En otras asociaciones, en otras organizaciones, es donde los clubes pues no son tan perfectos, ¿no? Pero si alguien nos quiere compartir cuál es su percepción, no sus resultados, no es necesario que nos compartan los resultados porque al final creo que es información de cada club. Entonces, si alguien nos quiere compartir qué opina, qué piensa, cómo se sintió, va levantando la manita. Entonces, Karen, tienes tu mano levantada, entonces si quieres. Creo que al final se te apagó el micrófono o fue mi internet, pero entendí que ya puedo hablar. Sí, adelante. Sí, ay, ya bueno. Ya, a ver, creo que ahora que he podido como estar en la directiva, tengo otra percepción. Y bueno, al menos dentro de los pilares, el más fuerte de mi club es justamente aceptación de los derechos de los demás y bajos niveles de corrupción, porque algo que en mi club sí hacemos es tener estos informes al final del periodo o el presentar esta información, ¿no? En general del club. Pero algo que, por ejemplo, estamos bastante bajos es, por ejemplo, aunque suena un poco contradictorio. O sea, por ejemplo, presentamos un informe de final de proyecto o del final de periodo, pero ese informe, ¿dónde queda después? Entonces, ahí como que el libre flujo, perdón, es que dice lujo, flujo de información no se respeta mucho, porque los socios no saben dónde luego pueden hacer esa información y también ahí se pierde un poco eso. Ese, digamos, es el más bajo y también algo que sí hemos luchado bastante es este tema del entorno empresarial, porque no tenemos un socio fijo. Tal vez para ciertos proyectos hemos tenido colaboraciones, pero no un socio fijo y hemos tenido, claro, que hacer gestiones, proyectos de gestión de fondos, pero a veces no es suficiente. A pesar de que tenemos una buena gestión de los fondos, tenemos tenemos el dinero suficiente, digámoslo así, pero aún nos falta fortalecer eso. Entonces, creo eso, o sea, sé que hay más, pero más personas han de querer participar, así que ¿Y cómo te sentiste al contestarlo? sentí que esto necesito hablarlo con mi club. O sea, en verdad, siento que este va a ser un ejercicio muy necesario, es un ejercicio muy necesario, porque a la final nos va a permitir no solo ver lo que nosotros sentimos, sino también ver cómo los demás perciben esto. Y sí hago una diferencia entre el socio, o sea, soy socia, pero también, por ejemplo, soy de la directiva. Entonces, creo que sí hay una diferencia entre socio y directiva, porque a la final quienes toman las decisiones piensan una cosa y los socios otra cosa, porque yo a la final fui los dos y de seguro seguiré siendo los dos. Entonces, creo que es una herramienta muy, muy interesante, en verdad. O sea, yo pensé que, por ejemplo, la construcción de la paz o esto de la paz positiva solo era como a gran escala y pues estoy muy feliz de que hoy pude aprender esto. En verdad, muchas gracias. Excelente, ¿no? Y justo tocaste un punto bien importante. La percepción que tiene la junta directiva y la percepción que tienen los socios es a veces bien contrastante, porque a veces uno en la junta directiva bien claras, todos sabemos, a todos le llega la información
Y al rato el socio dice, pues es que yo nunca me entero, yo no llegué porque no supe, no vi el mensaje, a mí nadie me contó nunca nada del dinero, ahora resulta que debo tanto de cuotas, ¿no? Yo no sé cómo es mi estado de tesorería, o sea, como hay un montón de cosas que vale la pena, pues que este ejercicio se ha llevado con todos, ¿no? Y entonces lo podamos hablar abiertamente. Muchas gracias, Karen. Gracias, Karen. Y qué bueno que está haciendo ¿cómo se llama? De utilidad estas herramientas. Si alguien más quiere compartirnos qué sintió, qué pasó, qué arrojó, qué le preocupó, creo que a veces justamente estos ejercicios nos hacen ver de qué manera está el club. Entonces, si alguien más quiere abrir su micrófono, ¿no? Alguien más. Leslie, presenta. Yo. Bueno, gracias. Primero que nada, la verdad es que esta herramienta, o sea, siento que a veces cuando uno está en un club puede como que perder de vista algunas cuestiones que son importantes de tener presentes y creo que al menos como ustedes no lo pusieron estructuradas, como decir, ok, ya no le había prestado tal vez atención a esta parte que es fundamental. Algo que también que sucedió en mi club fue que la pandemia sí nos movió muchas cosas y muchas estructuras que teníamos y que tal vez en este momento como tratando de retomar pues la dinámica y varias cosas como que se dejaron aparte, otras que al final de cuentas también siguen siendo muy importantes. Creo que una de las cosas que más nos falta como fortalecer es hacer como estas alianzas estratégicas, tanto con otros socios, ¿no? El saber cómo acercarnos con personas que nos puedan ayudar con las ideas que tenemos, porque a veces sí tenemos como ideas y planteamientos y nos emocionamos con el proyecto, pero al momento de saber, ok, ahora cómo lo voy a hacer, si tengo esta deficiencia, en quién me puedo apoyar y creo que sí nos ha costado trabajo el saber cómo irnos acercando a otros socios, a una empresa, etcétera, y poder cumplir, pues al final de cuentas, obtener los recursos pues que necesitamos para lograr los resultados esperados. Excelente, Leslie. Qué bueno. Justamente es el resultado que esperamos como de este análisis y que se vaya moviendo esta información, porque justamente creo que todo se basa en percepciones, ¿no? Y a veces nada más estamos viendo una percepción, nada más estamos viendo un lado, ¿no? Entonces, pues esto nos abre el panorama. Andrea Alonso, si quieres abrir y contarnos cómo tienes un club perfecto. Gracias. Eh, me pareció muy interesante el cuestionario. Creo que depende mucho de quién lo conteste, ¿no? En este caso, bueno, yo soy la presidenta de mi club y yo podría decir que les doy todos los canales de comunicación, ¿no? Para que se expresen, escucharlos, sus opiniones y todo. Sin embargo, tal vez de su lado a lo mejor no lo hago bien o por ahí había una pregunta, ¿no? Tal vez no les causó confianza y yo siento que sí. Entonces, eh, me pareció importante que pues sí, este cuestionario lo contestaran cada uno de los odios para saber, probablemente no es la falla del club, ¿no? Tal vez es falla del líder o qué está pasando. Y también sobre la participación con otros clubes, y esta parte que comentaban de cómo hacer que se interesen, ¿no? En las actividades, o sea, incluso con estas pláticas, ¿no? De la paz, cómo hacer que se interesen, cómo hacer que se integren, cómo hacer, porque uno pues puede proponer, me pasaba con ahora la feria de proyectos. No, es que no quiero actividades, quiero hacer proyectos. Bueno, ok. Entonces vamos a enfocarnos a hacer un proyecto. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo le hacemos? No, es que no tengo tiempo, es que no esto, es que no lo otro, ¿no? Entonces es como, no sé qué quieren o qué está pasando, o si no, o si es como la líder la que no está sabiendo cómo hacerles que se interesen.
Y lo mismo pasa si tenemos una actividad como club y invitamos a otros clubes. También es muy difícil saber, ¿no? O sea, qué les puede interesar a otros clubes, en qué se podrían interesar la mayoría de los socios. O sea, eso me parece súper importante, pero a la vez súper difícil de lograr, pues para que haya una integración más que pues ya no digamos de la actividad del proyecto, ¿no? Sino como integración como amigos o algo así. Me parece como muy complicado de gestionar. Y eso es lo que me causó este cuestionario. Justo es lo que decíamos, ¿no? Ahorita vemos como una presidenta que lo ve desde un punto de ¿qué hago? Todo está sobre mis hombros. Hablamos como esta parte que decía Karen, ¿no? Es que yo no había estado en la junta directiva, ahora lo veo con otros ojos. Entonces es como intercambiar. Y justamente ahorita la última hoja de Excel que les vamos a presentar nos va a ayudar a tener una mejor percepción, ¿no? Porque podemos pensar que todos estamos viendo lo mismo, pero pues a lo mejor no, ¿no? A lo mejor lo estamos viendo de diferente forma. Entonces, Mara, ¿querías decir algo antes? Sí, ahí de lo que decíamos de este tema de motivación, ¿no? Queremos hacer proyectos, no actividades. Y cuando haces un proyecto, cuando alguien propone un proyecto, nadie se suma, nadie llega, te sientes solo contra el mundo, ¿no? Y dices, ¿para qué querían hacer un proyecto si ni van a venir? ¿No? Pasa, y a todos los que hemos estado ahí nos ha pasado N número de veces. ¿Qué viene? ¿No? Pues este tipo de herramientas de diagnóstico me van a ayudar a ver cuál es su percepción y qué está pasando. Porque tal vez mi percepción es un me dejaste botado con el trabajo. Pero tal vez tu percepción es un sí, ¿sabes qué? La verdad es que a mí no me, o sea, no me mueve, ¿no? Pues qué padre ir con los viejitos, pero a mí no me gusta, no me llena, ¿no? No me va. O qué padre la pinta de murales, yo soy un fatal pintando, ¿no? Entonces, desde ahí viene este libre flujo de información, ¿no? Cómo nos escuchamos, qué es lo que me mueve. Y decíamos, ¿no? Tal vez hoy mi club no está en el punto de hacer grandes proyectos, tal vez hoy mi club necesita actividades de integración, tal vez hoy mi club necesita juntarse en la semana a platicar mientras nos tomamos un café o algo, ¿no? Hacemos una pizza, hacemos galletas, hacemos lo que sea porque necesitamos hoy consolidar un equipo. Y una vez que estemos consolidados, una vez que seamos amigos, una vez que nos tenemos confianza y que si tú me apoyas, yo te apoyo, pues entonces empezamos de pasito en pasito con alguna actividad, ¿no? Con una actividad que sea más compleja y entonces vamos baby steps hasta que lleguemos a ese gran proyecto de impacto, ¿no? De lo contrario, nos estamos echando muchas veces la soga al cuello. Entonces, mucho parte de un cómo me siento yo hoy, ¿no? Tal vez hoy ya no me siento parte del club, tal vez hoy ya no me siento que encajo con todos los demás, tal vez hoy siento que mi percepción de mi entorno es distinta, pero todo eso va a venir desde un cómo lo estoy viendo y cómo me estoy sintiendo. Y a veces por miedo a escuchar ¿lo estás haciendo mal? No pregunto. Y desde este lado como más presidente, ¿no? Créeme, no todo es culpa del presidente, ¿no? O sea, a veces como presidentes nos echamos la responsabilidad al hombro en estas ideas de si algo sale bien es gracias al club y si algo sale mal es por el presidente. Pues no, tampoco, ¿no? O sea, muchas veces nos han vendido esas ideas, pero al final somos un equipo. Y tal vez sí mi responsabilidad como presidente es escuchar a todos, pero gestionar justamente estos espacios donde podamos escucharnos los unos a los otros. ¿Va? Andrés, cuéntanos. Sí, es cierto lo que dices, que si salen bien las cosas es el club y si no es responsabilidad, ¿no? Pero sí, digo, por ejemplo, en mi caso, tal vez es como mi personalidad y a lo mejor es algo que tengo que trabajar, no sé, pero es como, a ver, si ya platicamos en la sesión, ¿no? O sea, yo entiendo que mi club es súper ocupado y que todos estamos muy ocupados, entonces para mí es muy importante las sesiones que em, hagamos los acuerdos, ¿no? Que los fijemos los acuerdos y los llevemos a cabo.
Entonces, yo para mí, o sea, en mi mente es como, bueno, ya agarraste un acuerdo, pues vas y lo cumples, ¿no? O sea, como que siento que no tengo la necesidad de estarles dice y recordando, y ya hiciste esto, y ya hiciste el otro, porque aparte es como, o sea, siento que los estoy molestando, o sea, que es como una molestia, y además, pues no, o sea, no es algo que yo me guste, o sea, no me gusta andar ahí, ahora sí que como dicen, ¿no? Arreando a la gente, no me gusta. Entonces, pues ya de repente no, pasan 15 días, la otra sesión es como de, ay, no, es que todavía no tengo esto, ¿no? No, pues es que todavía no tengo esto. Y es como, bueno, me estás diciendo que no quieres actividades, que quieres proyectos, pero entonces en el proyecto no te apuntas para hacer la investigación o lo que sea, y entonces tampoco quieres actividad, y entonces pones como muchos peros porque entre semana no puedes, y este fin de semana también vas a estar ocupado, y es como entonces, es muy difícil para mí saber si realmente tengo yo que estar así como atrás de cada uno para que cumplan lo que acordamos, o si de plano es como que no, a lo mejor ahorita no les interesa, tienen otras ocupaciones, o sea, tienen otros intereses y a lo mejor yo estoy insistiendo mucho, ¿no? Porque me pasa, o sea, a mí también me pasa que de repente pues me alejo un poquito del club por diferentes situaciones personales, pero aquí estoy, ¿no? O sea, sigo presente, sigo enviándoles que las invitaciones del distrito, que de otros clubes, que las rifas, que las capacitaciones, etcétera. Ahí estoy, o sea, ahí estoy como constante y les mando mensajitos, aquí estoy, cualquier cosa, ¿eh? Pero pues es eso, es justo como si eres la cabeza del club, no sé hasta dónde tengamos que estar como ahí atrás de cada socio o no, o solamente pues dejarlos ser y ya. Sí, justamente es como creo que ir encontrando los puntos medios de qué tanto jalas y lo que dice Mara. Creo que a veces queremos insistir ajá, sobre todo insistir y querer cubrir las metas cuando a lo mejor los socios están por otro lado, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se abre este espacio y este diálogo y pues busquemos como soluciones en conjunto, ¿no? Al final estamos reconstruyendo el tejido y creo que si nos juntamos podemos fortalecernos e irnos como tirando ideas para ir como justamente encontrando como un camino. Andrés, ¿tienes la mano levantada? Si quieres abrir tu micrófono y comentarnos. Sí, gracias. Bueno, yo en lo particular pues, no puedo contestar todo el Excel porque mi grupo es nuevo, entonces pues todavía no, nada más hemos hecho uno o dos eventos, entonces pues no, todavía no tenemos esa parte, pero sí es muy interesante esta herramienta porque lo que bien empieza, pues mejor acaba, ¿no? Entonces, si desde un principio tenemos estas herramientas y esta comunicación, y bueno, el grupo al que yo pertenezco, pues la mayoría somos amigos ya de más de 15 años, entonces, pues siento que tenemos la confianza de poder hablar entre nosotros y decir, oye, esta parte no está funcionando, ¿qué podemos hacer? Y con una herramienta que nos ayude a evaluar esto, pues creo que será mucho más fácil esa parte. Entonces, pues agradecerles que nos compartan esto y pues esperemos que esto vaya fortaleciendo a todos los grupos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante las diferentes percepciones. Creo que cada quien tiene una percepción totalmente diferente. Karen ni siquiera es de aquí, ¿no? Ni siquiera es de México, tiene otra percepción, tiene otra cultura y es bastante rico lo que se está construyendo. Entonces, por último, si nadie más tiene algo que comentar, ¿ninguna otra manita? No, perfecto. Vamos a explicarles la última parte del Excel, ¿no? La última parte que es cómo cruzamos la información y cómo la trabajamos con nuestros socios. Perfecto. Entonces, ya trabajamos como en la parte de
de las primeras 2 hojas. Y entonces al final tenemos un comparativo, donde, a ver, vamos a ver si no me enredo y me doy a explicar. Pero básicamente ustedes tienen esta celda azul, donde ustedes van a poder como agregar socio, ¿no? Hay temas de... Su referencia, aquí esta celda que dice referencia, va a ser dependiendo, por ejemplo, si lo va a hacer el presidente. Ok, la referencia van a ser los datos del presidente, que van a estar aquí, y entonces cada socio va a ir pegando con... No, pues sí, perdón, estaba señalándoles con el dedo. Cada socio va a llenar como su información, ¿no? De la pregunta 1 a la 25 va a llenar su percepción y se va a ir llenando. Entonces, ustedes van llenando aquí lo de cada socio y va a ir haciendo un promedio. Va a generar un promedio que va a ser una comparativa con la referencia que estamos usando. O sea, si el presidente es la base, vamos a hacer un promedio de los socios. Y entonces nos va a mostrar cómo está el club, ¿no? Y entonces va a ser como la percepción del presidente, porque a lo mejor dice el presidente, mi club, sí, la gente lee las minutas y todo es entendible, y entonces nos vamos a poder tener una referencia bastante más clara. Entonces nos va a empezar si se dan cuenta, aquí hay una columna que nos hace un promedio y nos hace el comparativo. Entonces, ahí podemos tener un primer cruce de información. Insisto, no es como la única. Seguramente si a alguien más se le ocurre hacer otro cruce de alguna otra forma, a lo mejor de socio de entre comités, a lo mejor entre el socio más nuevo, el más antiguo, cómo lo van viendo, ¿no? Y ustedes pueden ir armando su comparativo. Si lo quieren hacer de uno en uno, pues nada más seleccionan como su referencia y, por ejemplo, la referencia puede ser el presidente. Y lo vamos a comparar con tesorería. Entonces nada más llenamos una columna. Si queremos un general de todo el club, pues usamos como las diferentes columnas. No sé si quedó un poquito claro, es un poquito enredado y yo me enredo en mi explicación, pero espero que haya quedado más claro. ¿Alguna pregunta? Sí, Karen. O sea, la referencia la llenamos manualmente, ¿verdad? O Mm, sea, dependiendo de a quién queremos como hacer como referencia. sí, por ejemplo, si es el tuyo, tú vas a tener aquí tus respuestas, Ajá. copias y pegas, y ya nos vamos como al comparativo y lo llevas para acá, ¿no? A lo mejor todos mandan su Excel y hacen como lo mismo, ¿no? Por comités, y ya vas como, y la gráfica te ayuda porque entonces vas viendo, por ejemplo, aquí, si tuviéramos que evaluar el primer pilar, que es buen funcionamiento de gobierno, en el comparativo, pues la referencia es que está mal o está más abajo de la percepción total del club, ¿no? Entonces, aquí nos va dando como una referencia. Sí. Es un poquito enredado, yo lo sé. Igual, si tienen dudas, pues creo que ya nuestros números son de dominio público, entonces si nos quieren escribir y con mucho gusto podemos ayudarles a trabajarlo con sus clubes. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí, Karen. Lo siento. Em, como soy nueva en esto de la paz positiva, ¿esto lo hicieron, o sea, en su distrito o es algo que está como que disponible en Rotary o en alguna página de Rotary o algo así? No, nos divagamos una noche, Mario y yo, en cómo íbamos a hacer este aterrizaje y lo creamos para nuestro distrito. Qué lindo. Pero, pues vaya, la herramienta está creada y obviamente estamos en total apertura de compartirlo con todos los distritos, ¿no? Y el punto es que sea una herramienta útil para los clubes. Y no solo clubes Rotarac, o sea, ojo, esta metodología aplica para organizaciones de cualquier tipo, ¿no? Y demás. Ya, listo, gracias. Qué interesante, felicidades. ¿Algún comentario?
¿No? Ninguno. Perfecto, entonces vamos con unas preguntitas que nos gustaría que se quedaran, que las meditaran hoy en la noche cuando se vayan a dormir y lo lleven a sus clubes. Ujú. Y son estas dos preguntas. ¿Qué áreas de mi club necesitamos fortalecer y cuáles están firmes? ¿No? Ya llenaron su Excel, pero a lo mejor necesitan más calmita, más tiempo y sentarse a llenar el Excel. ¿Y qué acciones o proyectos podríamos realizar para mejorar los pilares deficientes en el club? Y también, ¿qué podemos hacer para mejorar los que están, los que ya están bien? ¿No? Siempre podemos mejorar. Entonces, nos gustaría que se fueran con estas dos preguntas para sus clubes, que lo compartan con sus clubes. Y pues, Mara, no sé si quieres agregar algo más. Síganos, no sé si ya nos siguen en Facebook como Red Nacional Propaz, también en Instagram. Y ahí les dejamos un link de la Academia de Paz Positiva de Rotary, por si. Ahora sí, Karen nos preguntaba de dónde lo sacaron. Ahí hay información que Rotary da de Paz Positiva. Entonces, es la oficial, si gustan darse una vueltecilla. Y ahí pueden encontrar el curso completo de Pilares de Paz. Entonces ahí pueden encontrar mucha información, ¿no? Detallada. Y bueno, pues aprovechando aquí, Andy, antes de que te regresemos el micrófono, pues también el comercialote, ¿no? Ya está abierta la convocatoria de las becas Rotary Pro Paz. Entonces, si alguien está interesado en hacer la diplomatura o cursar la maestría, que no sea rotario, que no sea hijo de rotario, y de preferencia que tenga al menos los 3 años o al menos 2 años ya cumplidos de su último título, ¿no? Ya sea de profesionista o de la maestría o alguna maestría anterior, pues échenle un ojito. La verdad es que las becas son una cosa muy impresionante, les pueden estudiar en 5 centros en todo el mundo, hay un montón de maestrías que están disponibles y son 50 becas, entonces piénsenlo, échenle un ojo a la información y pues ojalá y alguno se anime a participar por su distrito. Listo. Muchísimas gracias, como siempre, por compartirnos esta herramienta, porque además, justo como le decían, esta herramienta la crearon como de manera especial para que también dentro de nuestros clubes podamos trabajar las cuestiones de paz, porque no se trata, creo que parte de estos talleres, que no fue algo que no mencionamos al inicio de todo esto, es que queremos ir quitándonos esa idea de que la paz es un constructo casi ahí medio romántico, ¿no? Medio utópico de, ay, la paz mundial y la paz interior y con uno mismo, sino más bien de que veamos que es una cuestión posible, que se construye, o sea, que tenemos que trabajar para que eso suceda, no van a ser así de la nieve como Margarita, sino tenemos que trabajar por ella. Y qué mejor manera que hacerlo pues desde nuestros propios clubes, ¿no? Estamos en una organización que trabaja por fomentar la paz, por construir la paz, pero justamente si ni siquiera nosotros como clubes podemos trabajarla al interior de nuestra organización, pues ¿cómo creemos que vamos a poder construirla hacia afuera, ¿no? Esperamos que realmente todas estas pláticas les hayan servido, todavía nos falta una, pero espero que les estén sirviendo, que les estén gustando. Recuerden que las estamos grabando también por si en algún momento necesitan repasar alguna información. Y pues nuevamente, muchísimas gracias a Mara y a Mario por compartirnos este taller, por siempre estar a disposición. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes también por conectarse, por regalarnos un tiempito de su noche. Y si no tienen más dudas o comentarios, pues daríamos por finalizada la sesión. Les agradezco mucho y recuerden que mañana tenemos la última de esta Semana de la Paz, que va a ser un taller precisamente sobre resolución de conflictos, que a lo mejor puede ser el complemento de esto, ¿no? Ya llegó otra vez aquí el fantasma. Puede ser un complemento, ¿no? Ok, ya vi qué áreas tengo que solucionar con mi club o qué áreas de oportunidad tengo. Ahora, ¿cómo lo abordo? ¿No? Porque a lo mejor es ahí donde decimos, híjole, ¿cómo llego con mi club y le digo,